adelantábamos, vamos inmediatamente con el panel y ya está con nosotros José Cayero. Queremos saber inmediatamente de qué manera Uruguay trabaja la ciberseguridad y qué rol cumple el CiberTui en este tema. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes, buenos días, depende de dónde nos estén mirando. Bueno, el CerTui tiene una larga historia. Se creó poco tiempo de que se creó AGESIC, que AGESIC es la Agencia para el Gobierno Digital, Sociedad de la Información y del Conocimiento, que el próximo 12 de octubre está cumpliendo 15 años. Me tomo el atrevimiento para invitarlos a todos al festejo de nuestros 15 años. Poco después de la creación de AGESIC se creó el CerTui, que vela por la protección de todos los activos de información crítica del Estado. ¿Por qué esto? Porque AGESIC piensa que la ciberseguridad es uno de los pilares fundamentales para la creación de cualquier estrategia de gobierno digital o cualquier transformación digital. Por ende, al poco tiempo de su creación, creó el CerTui para fortalecer la confianza que se tiene en el uso de la tecnología. Entonces, en ese contexto, el CerTui siempre está involucrado en todos los aspectos de los proyectos que desarrolla AGESIC. Teniendo en cuenta que la ciberseguridad no es un problema exclusivamente técnico, se abordan los problemas de diferentes puntos de vista, desde el punto de vista de gestión, desde el punto de vista de capacitación y también desde el punto de vista técnico. Más allá del rol fundamental que tiene el CerTui, que es detectar y mitigar los incidentes que puedan llegar a suceder. Cristian Gorena, queríamos hacerte ahora una pregunta. En la medida en que la infraestructura de las ciudades esté cada vez más conectada, estas se vuelven más funcionales, pero también más vulnerables. Teniendo esto en cuenta, ¿cómo se deben preparar los países para que desde que se concibe el proyecto de transformar una ciudad a una Smart City, esta traiga beneficios para los ciudadanos y no sea una amenaza para los mismos? Hola Marjorie, buenas tardes. Sí, como tú bien indicas, justamente cada vez que uno introduce una nueva tecnología, sea en una organización o en una Smart City, intrínsecamente también está ampliando la superficie de ataque que está disponible para que un adversario pueda abusar, ¿cierto? Entonces aquí lo que es crítico al momento de hablar de una Smart City es contar con una estrategia de Smart City. Y esta estrategia va a tener distintos componentes, ¿cierto? Por un lado está la estrategia de cómo tú implementas y diseñas tu Smart City, cómo nos aseguramos de que el diseño que estamos nosotros planteando no permita que si un adversario logra comprometer algún componente o algunos activos de mi Smart City o algunos servicios, se pueda mover libremente hacia otro servicio y comprometer otros, ¿cierto? Y al mismo tiempo también la estrategia tiene que no solo pensar en cómo se va a implementar la Smart City, sino que después cómo se va a mantener y operar. Ahí, ¿cierto?, es cómo se va a estar manteniendo control de los activos, cómo vamos a poder ganar visibilidad sobre qué está ocurriendo en nuestra Smart City, en nuestros ambientes, cómo vamos detectando vulnerabilidades que puedan afectar a los activos de la misma y luego detectar cómo vamos gestionando también estas vulnerabilidades. Así que eso es súper importante en cuanto a la estrategia. Y eso va un poco por el lado de la tecnología, si quieres. Pero también no hay que olvidar que el proceso de transformación de una ciudad en una Smart City es una política pública. Por lo tanto, tiene que ir avanzando con las actualizaciones de las políticas nacionales de ciberseguridad. Y aquí empezamos a tocar también temas como la privacidad de los datos y, lo que no es menor también, la privacidad de las personas. Hemos visto algunas Smart Cities que, por ejemplo, cuando instalan cámaras en ciudades, van introduciendo ruido para proteger las caras, para, ¿cierto?, borrar las caras de las personas y también proteger su privacidad. Así que esos son todos los aspectos que uno tiene que ir considerando en una estrategia de Smart City para, como tú dices, traer los beneficios y tratar de reducir los riesgos. Gracias, Cristian. Juan Carlos, esta pregunta va para ti. Las noticias de ataques cibernéticos contra infraestructura de gobiernos aparecen a diario. El riesgo de afectarnos como sociedad es real. ¿Nos podrías compartir, por favor, qué medida toma la AIG de Panamá para mantener seguras las plataformas del gobierno? Hola, muchas gracias. Bueno, en efecto, como bien indicas, es un riesgo que nos afecta a todos como sociedad y es capaz de detener a un país completo. Ya lo estamos viendo en la región y lo hemos visto a través de la historia en múltiples países. En ese sentido, nosotros lo que estamos buscando es implementar las mejores prácticas de desarrollo, las mejores prácticas dentro de los procesos y aplicar también normativas durante todo el proceso y en el lapso de vida de los diferentes aplicativos que como gobierno estamos poniendo a disposición de la ciudadanía, haciendo énfasis de que Panamá
y a través de la pandemia hemos puesto a disposición un número muy amplio de procesos digitalizados para la ciudadanía y también para hacer frente a las pandemias. Entonces, eso lo hacemos directamente desde la IG y también acompañamos a las otras instituciones públicas de gobierno que están buscando poner también a disposición nuevas aplicaciones y nuevos servicios digitalizados para la sociedad. Entonces, con esto nos aseguramos de que durante todo el ciclo, desde la implementación hasta su despliegue, se utilicen las mejores prácticas, buenos estándares y cubriendo de que también el código tenga la mayor seguridad que podamos acceder en ese momento. Riesgos existen en las implementaciones actuales de redes IoT que se utilizan en las ciudades inteligentes. Sí, existen múltiples retos, entre ellos que hay diversos operadores de estas redes IoT. Como ustedes sabrán, las empresas de utilidades, electricidad, agua, gas, donde haya, van a tener diferentes sistemas de sensores con los cuales ellos regulan y controlan sus diversos sistemas. Se integra la ciudad inteligente y se comienza a hacer estos cruces de información. Como son administrados por diferentes entidades, pueden darse situaciones donde los puntos de contacto entre estas redes van a causar superficies de ataque ampliadas o puntos de trasiego donde una vulnerabilidad en una red puede causar que haya un fallo en cascada, por un lado, o puede causar que personas malintencionadas puedan tener acceso a las tres redes de control y poder generar ataques enfocados con el fin, por ejemplo, de facilitar robo físico, banco o a otras infraestructuras u otras instituciones. Entonces, hay diversos riesgos, hay diversos retos que atender y para eso la firma tiene una serie de frameworks de madurez para poder ayudar a las ciudades a evaluar su madurez con respecto a las políticas de ciberseguridad y poder llevar entonces a cabo mejoras a las prácticas, tal como Juan Ramón ha comentado previamente, poder tener el mejor código con la mejor seguridad posible. ¿De qué manera Uruguay pensó y está trabajando el Centro de Operaciones de Ciberseguridad? Cuando se creó el Centro de Operaciones en el 2017, el objetivo principal de la creación del SOC era incrementar la visibilidad que teníamos sobre nuestros activos y reducir el tiempo que pasaba entre que un incidente sucedía y el responsable del activo se enteraba. En realidad el objetivo principal era reducir el tiempo de respuesta. De hecho, tuvimos la gran sorpresa, la grata sorpresa de que cuando el año en que el SOC se puso en operación, se duplicó la cantidad de incidentes. Y no se duplicó porque sucedieron el doble de incidentes, sino porque tuvimos capacidad de ver el doble de incidentes. De hecho, el 50% de los incidentes que estamos procesando ahora se detectan de forma proactiva, es decir, no hay un reporte por parte de un afectado o una denuncia. Hemos incrementado la capacidad de detectar incidentes que a primera vista no son asintomáticos y los organismos no los ven, digamos. Eso, por un lado, fue el punto inicial. Ahora, el SOC ha tenido la capacidad en estos años de generar ciertos servicios que los organismos por sí no pueden generar, ya sea por temas presupuestales, ya sea por necesidad de especialistas en ciertas áreas. Entonces, hoy por hoy el SOC ha tomado dos grandes roles. Tenemos el SOC nacional, por un lado, que vela por el monitoreo de Uruguay a nivel país, digamos, viendo qué amenazas pueden afectar al Uruguay como un todo, digamos. Y por otro lado, tenemos servicios que son de cara a los organismos, que nosotros llamamos GSOC o SOC gubernamental, ¿tá? Son servicios que nosotros desplegamos dentro de los organismos para poder tener visibilidad dentro de los organismos. Si bien muchos de estos servicios son muy similares en cuanto al SOC nacional o en cuanto al SOC gubernamental, la óptica para ver los problemas es diferente. Yo, cuando miro la ciberseguridad a nivel país, veo qué amenazas pueden afectar a un país entero. Cuando veo las amenazas desde el punto de vista de una organización o un organismo, veo cuáles son las amenazas que pueden afectar puntualmente el organismo. Un ransomware, yo quiero saber, por ejemplo, si está afectando un país cuando yo lo veo a nivel nacional. Quiero ver cuáles son las tendencias, cuáles son las amenazas que están cerca del Uruguay. Ahora, cuando yo lo veo desde el punto de vista de un organismo, quiero detectar lo antes posible una posible infección para poder contener justamente la infección. ¿Cómo se está transformando el SOC a medida que va evolucionando? Entonces, está dividiendo, los servicios se están separando en SOC nacional y SOC gubernamental, y se están desarrollando muchos servicios en pro de incrementar la visibilidad dentro de los organismos.
Esto nos ha dado, hasta ahora nos ha dado un muy buen resultado y ha sido muy bien visto por parte de los organismos. Ellos han visto gran valor en este tipo de servicios. Cristian, nos gustaría que nos cuentes cómo un ataque a la infraestructura crítica puede detener el funcionamiento de un país si no se cuenta con un plan de mitigación y ciberseguridad definido. ¿Cómo deberían prepararse las naciones para dichas situaciones? Mira, el principal impacto que puede tener sobre la infraestructura crítica un ciberataque, ¿cierto?, es afectar servicios básicos, por ejemplo, de una nación. Energía, agua, gas, telecomunicaciones pueden quedar inoperantes en base a un ciberataque de algún adversario. De hecho, sin ir más allá, podemos ver algo similar que está ocurriendo ahora, que está ocurriendo en la situación entre Rusia y Ucrania. Cuando comenzó toda esta situación, lo primero que pasó fue que en Ucrania, algunos atribuyen a acciones rusas, pero se cayeron todos los sistemas de telecomunicaciones y Ucrania tuvo que recurrir a Starlink, ¿cierto?, para poder mantener comunicaciones. Entonces, el principal impacto que tiene es afectar a la población, generar caos interno, lo cual a veces a una nación rival, por ejemplo, o a un adversario le puede dar una ventaja tanto estratégica como táctica. Eso, por la primera parte de tu pregunta, que es hacia cuál es el impacto que puede tener en una nación. Respecto a cómo prepararse o qué pueden hacer las naciones justamente para evitar esto, en seguridad siempre decimos que no existe una bala de plata, ¿cierto?, que pueda mitigar todas las amenazas, sino que siempre está el concepto de la seguridad por capas. La idea es que las naciones puedan ir incorporando distintas tecnologías, procesos y procedimientos que le permitan ir poniendo distintas barreras que un adversario tiene que romper para poder recién afectarlo. Aquí, obviamente, siempre se debe equilibrar un poco lo que es la posición de seguridad que se quiere obtener versus la inversión. Ahora, la ciberinteligencia, como bien mencionaba José recién, puede ser una herramienta súper factible para esto. O sea, que sería ideal poder predecir un ataque incluso antes de que esto ocurra, y eso se puede ver si es que yo estoy monitoreando y entendiendo qué pasa en mi región, entiendo cuáles son las tácticas, las técnicas y los procedimientos que utilizan los adversarios para comprometer estructura crítica. Otras cosas que pueden hacer las naciones, por supuesto, es contar con sus CSIRTs, con sus equipos de respuesta, tener planes probados y diseñados de respuesta ante incidente y estos planes justamente ejecutarlos también, atacarse a sí mismo. Una nación podría tener un equipo que haga de manera proactiva ataques sobre su propia infraestructura crítica, siempre en un ambiente controlado, ¿cierto?, para poder entender un poco cuál podría llegar a ser el impacto de una caída de un sistema o qué es lo que un adversario estaría tratando de comprometer o cómo podría moverse dentro de sus redes. Eso un poco respecto a la preparación que podría hacer una nación. Perfecto, Cristian. Juan Ramón, ¿qué sugerencias pueden hacer a líderes de negocios y miembros de junta directiva que nos acompañan hoy para que la ciberseguridad tome un rol como objetivo de negocio y lograr una organización más segura? Primero, no solo sería dirigido a los líderes de negocio o a los miembros de junta directiva. Esto es algo de envergadura nacional. La ciberseguridad debe ser considerada una prioridad nacional de todas las naciones. Así que también este mensaje sería dirigido a los líderes gubernamentales y a los hacedores de políticas, tanto nacionales como de cada una de las instituciones u organizaciones. Hay que tomar la ciberseguridad en serio. Tenemos que entender que el riesgo es real. De no tomar las medidas oportunas, definitivamente el daño va a ser mucho más significativo. Tenemos que asegurarnos, como naciones, que las legislaciones estén siendo revisadas, que estas legislaciones estén siendo actualizadas y que hayan sido moldeadas acorde a las situaciones que estén ocurriendo en nuestras realidades. No podemos pensar que una legislación de hace 30 años va a ser efecto ante un evento de ciberseguridad de hoy en día. Por eso tenemos que tener nuestras legislaciones actualizadas y tenemos que tenerlas al corriente con lo último que esté ocurriendo en cada una de las regiones. Tenemos que asegurarnos que nuestro personal esté siendo entrenado constantemente. Pero no me refiero solamente a nuestro personal técnico, que muy probablemente lo estemos entrenando. Tenemos también que entrenar al personal de todas las otras áreas. Tenemos que entender que el eslabón más débil es el personal. Muy probablemente nuestro personal de tecnología está implementando buenas prácticas, pero un personal que no sea de tecnología y que no haya recibido un entrenamiento adecuado para prevenir y proteger a las organizaciones. Puede recibir una USB, por ejemplo, y la haya recibido como souvenir y la conecta a nuestras redes. Y esto entonces ya nos genera un problema. También se dice que hay dos tipos de empresas o de instituciones, las que han sido hackeadas y las que están por serlo. Es cuestión de tiempo. Así que tenemos que estar prevenidos y tenemos que estar
trabajando acorde a las necesidades, prever. Los malhechores están utilizando tecnologías de última generación. Nosotros tenemos que estar adecuados a tecnologías de última generación. Tenemos que tener un presupuesto apropiado a la ciberseguridad. Y el presupuesto de ciberseguridad tiene que ser tomado en serio. No puede ser visto como un gasto. Un gasto sería una pérdida. Un gasto innecesario sería tener que recuperarse. Eso sí sería una pérdida, y muy posiblemente una pérdida irreparable. Por ejemplo, un daño a la imagen de una organización o de una nación por un delito cibernético, y peor aún si ese delito no haya sido tipificado. Cristian mencionó también a los ESIRTs, a los equipos de respuesta a incidentes de seguridad o equipos de emergencia de seguridad nacionales. Es increíble pensar que todavía hay naciones en nuestra región que todavía no cuentan con ello. Es importante que las naciones entiendan que los ESIRTs son un instrumento importante para prevenir el cibercrimen, y son un instrumento importantísimo para las guerras cibernéticas que hay contra todo este tipo de flagelos que ocurren en las redes, en la red oscura, en la dark web. Tenemos que saber que nosotros como instituciones o como organizaciones, como naciones, tenemos que entender la seguridad como un efecto de rebaño. No podemos pretender defendernos solos. Tenemos que hacerlo en colaboración, y por ello es importante también utilizar a los CECIR, donde nosotros tenemos que compartir nuestras incidencias de vulnerabilidades, cosa que el CECIR pueda exponer la vulnerabilidad que hay en el sector a todos los otros sectores, y que los otros sectores puedan utilizar esta información para protegerse. Y así también los CECIR estamos comunicados entre sí a través de las naciones, o los CECIR sectoriales, inclusive dentro de cada país donde los tengan. Entonces, cada uno de estos CECIR va a ayudar a la constituencia a protegerse. Mencionaba José que en Uruguay tiene a los SOCs implementados en las infraestructuras críticas para monitorizarlas, para protegerlas. Estos SOC también se alimentan de lo que los CERTs están viendo, no solamente en el Uruguay, sino en toda la región. Cosa de que las infraestructuras críticas puedan entonces asegurarse de que los servicios críticos que están ofreciendo sean seguros y que sean estables hasta donde se pueda. Y todo esto se logra a través de la colaboración. Así que hacer un buen presupuesto, no ver la seguridad como un gasto, y compartir las vulnerabilidades hasta que duela. Y cuando duela, seguir compartiendo, porque esta es la seguridad de rebaño. Efectivamente, invertir en ciberseguridad es una inversión, sin duda, sobre todo ahora, como va creciendo todo el tema de transformación digital, realmente es una inversión. Javier Alminati, queremos hacerte la siguiente pregunta. ¿Qué retos hay en la integración e interacción entre los edificios y las ciudades inteligentes mediante redes IoT? Es un punto que aún está muy en desarrollo. Como han proliferado las ciudades inteligentes, también han proliferado los edificios inteligentes. Estos edificios inteligentes tienen infraestructura que llevan control de qué personas están en qué piso, temperaturas, consumo eléctrico, uso de diferentes utilities que están dentro, y las ciudades inteligentes también buscan tener acceso a esta información. Sin embargo, hoy en día no se hablan entre ellos, no se utilizan para poder saber en casos de emergencia cuántas personas están en un edificio. Entonces, hoy en día el gran reto que tienen las ciudades con los edificios inteligentes es poder obtener esta información, obtenerla de forma segura sin exponer la privacidad de las personas. Y esto es algo que debe ser legislado a nivel país y a nivel ciudad, de forma tal de que a medida que van habiendo más o se van construyendo más edificios inteligentes, se pueda tener también acceso a esa red de información que ellos tienen y que se mantenga, porque otro de los grandes retos es cómo yo mantengo este edificio inteligente, cómo está construida su infraestructura, qué vulnerabilidades tiene, qué superficie de ataque tiene, y cómo la protejo de otros atacantes o del uso del Internet. A nivel mundial hay una demanda muy importante por más profesionales en estas temáticas, ¿cierto? ¿De qué manera Uruguay está trabajando para mejorar la ciberseguridad? La falta de profesionales en ciberseguridad es un problema mayor. Para trabajar sobre esto, Uruguay está
vinculando todo el ecosistema para poder generar capacidades. Es un trabajo que va a llevar tiempo. De hecho, en la Agenda Uruguay Digital 2025 hay dos objetivos bien claros. Uno que es bastante genérico, que es potenciar el desarrollo de las competencias y habilidades digitales de todas las personas a través de la Estrategia Nacional e Interinstitucional de Campaña de Sensibilización. Eso es muy abarcativo. Después hay otro mucho más específico, que es desarrollar e implementar trayectorias de formación en ciberseguridad para el desarrollo de capacidades a través de la educación formal y no formal. En este contexto, AGESIC está en conjunto con diferentes centros de enseñanza desarrollando una currícula para poder, basada en ella, desarrollar carreras en ciberseguridad. Eso es desde el punto de vista más formal y a largo plazo. De forma inmediata, como ha sido en todo este tiempo, AGESIC siempre estuvo vinculada con diferentes actores, como ser empresas, diferentes partes del Estado, de la sociedad civil, la academia, para poder generar capacidades. Si pienso en corto plazo, digamos, hace 2 años adquirimos un Cyber Range. Un Cyber Range es una herramienta que permite simular ataques, ¿tá?, con el objetivo de poder entrenar gente capacitada en ciberseguridad para que se pueda ver en tiempo real y en contexto real cómo son los ciberataques y poder no desarrollar capacidades, pero sí ejercitar los conocimientos adquiridos. Después hay múltiples proyectos en los cuales estamos involucrados. Ahora, del 12 y del 13 de octubre, vamos a hacer un taller de análisis ciencia digital y análisis forense junto con la Unión Europea para trabajar junto con Fiscalía y Ministerio del Interior en estos temas. Hemos desplegado 15 becas para maestrías en ciberseguridad en lo que va del año. En este momento, exactamente en este momento, ya terminó en realidad hace unas horas. Teníamos una competencia que se llama Cyber Warman Challenge, que es un trabajo en conjunto con la OEA y con Trend Micro, que es una competencia que a través de charlas, diferentes charlas, talleres lúdicos y análisis de caso práctico, buscan desarrollar habilidades en ciberseguridad, en seguridad de la información en general, e incrementar los conocimientos de cada uno de los participantes. Esta iniciativa busca, aparte de cerrar la disparidad de género que hay en la industria de TI y en ciberseguridad, disminuir un poco la brecha esta que tanto nos hace daño, que es la falta de profesionales. Y así hay múltiples iniciativas puntuales que intentan fortalecer el ecosistema más allá de las a largo plazo que les había comentado. Pero sí, es uno de los desafíos más grandes para los próximos años, porque es un problema que no vamos a poder resolver ni el año que viene ni el otro. Hay que hacer un cambio muy grande para poder contar con profesionales muy formados en un futuro. Cristian, tanto el sector público como el sector privado tienen una visión sobre cómo trabajar la ciberseguridad, pero ¿cómo pueden converger ambas miradas en una misma línea? Perfecto. Mira, en primera instancia yo quiero recalcar aquí, Marjorie, que muchas veces lo vemos como dos sectores distintos, ¿cierto?, separados, pero hay que entender también que los adversarios generalmente tratan de comprometer las cadenas de abastecimiento de un país. Así que no hay que extrañarse a veces si vemos que por medio del compromiso de una organización privada termina comprometiendo a su vez un ente público. Eso en primera instancia. Ahora, respecto a tu pregunta de cómo se puede ir convergiendo, cómo ir trabajando estos dos sectores para una visión unificada de ciberseguridad, la respuesta es por medio de alianzas. Y esas alianzas pueden ir tomando distintas formas. Un ejemplo que tenemos en Chile fue donde el sector público aportó el medio de implementación de una red 5G, pero es el sector privado el que luego comenzó a hacer las inversiones, que es la instalación de las antenas. Ahí tenemos una sinergia que se estuvo dando en particular en nuestro país. Ya lo estuvimos mencionando, y los panelistas también lo mencionaron, el compartir inteligencia aquí es algo crítico. Todos los MIS, sets, es algo que puede ayudar a que información que está recolectando, ya sea una organización del sector privado o sector público, sea esparcida, y eso genera lo que también mencionaba Juan Ramón, ¿cierto?, que es una defensa de rebaño, ¿cierto?, donde tratamos de proteger a una industria en general, independiente si esta sea pública o privada. Ahora, otro aporte que puede hacer aquí el sector público es establecer los requerimientos mínimos de ciberseguridad que deben cumplir distintas industrias. Vuelvo a referenciar algunos ejemplos en Chile, pero en Chile tenemos la CMF, ¿cierto?, que hace las regulaciones para la banca, respecto a cómo deben tratar algunos incidentes, cómo deben alertar sobre los mismos y compartir información sobre los mismos. El Coordinador Eléctrico Nacional en Chile hace un par de años también lanzó un estándar de ciberseguridad para todo el sector de energía eléctrica, ¿cierto? Y estas son partes de la adopción de distintas buenas prácticas internacionales que se van adoptando. Similar puede decirse de privacidad, donde hay leyes que están más avanzadas, como en la GDPR en Europa, que la idea es que
los gobiernos pueden ir adaptando, dándole la bajada a la realidad nacional, ¿cierto?, de cada nación, y haciendo que eso luego se vuelva un requisito para las distintas industrias. Eso es una forma en que pueden ir convergiendo en ciberseguridad y protegiendo a una nación como un todo finalmente, Marjorie. Gracias. Juan, Panamá recientemente ha actualizado su Estrategia Nacional de Ciberseguridad. ¿Cuál es el impacto? ¿Por qué es importante para una nación contar con una ENS? La Estrategia Nacional de Ciberseguridad, en el caso de Panamá, fue actualizada recientemente y publicada su última versión en diciembre de 2021. Básicamente, una Estrategia Nacional de Ciberseguridad es una expresión de alto nivel que debe ser concisa y que debe tener un límite de tiempo, en el caso particular de Panamá, de 3 años, pero debería poder ser entre 3 y 4 años, donde se debe volver a reanalizar la visión y los objetivos de una nación para fortalecer la postura de ciberseguridad nacional. Entonces, la estrategia describe las acciones de alto nivel que se deben tomar para lograr cada uno de los pilares que tiene nuestra estrategia nueva, que son 4, con el objetivo de lograr que todas las partes interesadas, tanto el sector público como el sector privado, se alineen en torno a un objetivo compartido. Entonces, con la nueva Estrategia Nacional de Ciberseguridad, se realinean estos 4 pilares para enfocarse en únicamente 4 áreas específicas y claves. Una es la privacidad de la información. La segunda sería la tipificación de los ciberdelitos. La tercera es protección de las infraestructuras críticas. Y la cuarta, conciencia nacional. Con esto enfatizamos la necesidad de marcos, leyes y autoridades actualizadas para desarrollar la capacidad cibernética y hacer cumplir las mejores prácticas en todo el país. Con esto reiteramos la idea de que queremos hacer de que en Panamá la ciberseguridad sea parte de la cultura y de la mentalidad nacional. La importancia, es el compromiso interno, también es como un compromiso internacional continuo donde se destaca de una manera más amplia a través de esta estrategia. En el caso particular del pilar número 1 es proteger a la privacidad y los derechos de los ciudadanos en entornos digitales, donde Panamá recientemente aplicó ya la ley de privacidad de los datos, que también muchos países la han implementado. Con esto lo que buscamos es lograr empoderar y brindar los recursos a la Autoridad de Innovación Gubernamental como asesor técnico de esta estrategia. También buscamos identificar y proteger los datos personales en cada una de las plataformas, no solamente gubernamentales, sino también de la que maneje la sociedad privada. Y entonces, obviamente, promover las mejores prácticas en todo momento, mejores prácticas de seguridad y privacidad de los datos. El pilar número 2, buscamos es disuadir y castigar los ciberdelitos. Es tipificar cada vez más el diferente tipos de comportamientos en el ciberespacio. Como bien sabemos, sin ser abogados, si no está tipificado en las leyes, entonces sencillamente no es delito. Entonces, hay muchos tipos de comportamientos con palabras que están muy trilladas, quizás muy de moda, como bitching, smishing, phishing, grooming, entre otros, sin fin de palabras, donde ese comportamiento quizás no esté tipificado y las víctimas muy probablemente se hace un menor de edad a través de una persona pedófila malintencionada. Todo esto es importante que las naciones estemos alineadas y saber que tenemos este tipo de comportamiento ya tipificado en nuestros códigos penales y también que nuestros perseguidores de delitos, nuestros fiscales, nuestros jueces, nuestros abogados, nuestros peritos estén entrenados y estén hablando un mismo idioma. Cosa que no pase también como en otras naciones, donde se lanzó primero una ley de cibercrimen sin haber entrenado al personal y este personal, entonces, al momento de tratar de procesar estos delitos, sencillamente no tenían idea, no entendían lo que estaba ocurriendo, no entendían el contenido.
Entonces, buscamos cubrir todo esto, tanto entrenamiento y conocimiento, como la tipificación en el pilar número 2. En el pilar número 3 es, bueno, proteger a todas las infraestructuras críticas. Anteriormente hablamos de las infraestructuras críticas y quizás haya personas que no entiendan que, y lo voy a decir a grosso modo, básicamente es aquella infraestructura en la que si se detiene su operación, afectaría la vida normal de la sociedad. Por ejemplo, las potabilizadoras de agua, o una transmisora o una generadora energética de una región, por ejemplo, podrían ser los hospitales, varios sectores más. Entonces, básicamente buscamos proteger estas infraestructuras y liderando esfuerzos. Tenemos que entender que muchas de las naciones tenemos infraestructuras críticas que están en manos del sector privado. Entonces, esta ciberseguridad también tiene que ser regulada para que ellos no solamente cumplan con las mejores prácticas y las tengan implementadas, sino que también tengan la obligación legal de compartir cualquier tipo de vulnerabilidad con los equipos de respuesta a incidentes nacionales y con el gobierno que las regule, con la agencia de gobierno que las regule. Y el 4 pilar, como les mencionaba, era el fomento de la cultura de ciberseguridad en la sociedad a través de diferentes métodos como charlas de concientización, entrenamientos, promoción de iniciativas que fomenten la cultura de ciberseguridad, entre otros, por ejemplo, el entrenamiento Cyberwoman Challenge que mencionaba José Caballero de Uruguay. Nosotros lo tenemos en el siguiente mes, que es el mes de la ciberseguridad. Así que, al fin, promover la sensibilización y compromiso y acción del sector privado para invertir, para mejorar y compartir en ciberseguridad y de último, no menos importante, crear diferentes planes de estudio y de conocimiento de ciberseguridad. Ahora, normalmente estamos acostumbrados a entender este tipo de estudios como universitarios, maestrías, posgrados o doctorados, pero no solamente eso. Definitivamente eso es importante, eso es vital, pero también tenemos que implementar ciberseguridad en los planes escolares desde kinder hasta 12º grado, donde por la sencilla razón, los niños hoy en día prácticamente nacen con un dispositivo móvil en su mano, llámese tablet o llámese celular de los padres. Tenemos que tener una conciencia completa e integral en todos los niveles y conciencia de que el riesgo cibernético viene disfrazado de cualquier forma. Qué importante todo lo que decía Juan. Así es, el riesgo está en cualquier momento. Javier, ¿cuáles son los retos para garantizar la protección y privacidad de los datos IoT y el correcto funcionamiento de las ciudades inteligentes? Sí, mira, primero que todo, rescatando el punto que trajo Juan Ramón, que existan leyes, como aquí en Panamá ya existe la Ley 81 de protección de datos personales, que ya fue reglamentada, implementada para varios sectores. El segundo punto, el segundo reto es que todos cumplan con estas leyes. En el caso de la regulación panameña existe un tema de bitácora de transferencias que le permite a las entidades de control poder saber cómo se ha movido la información entre los diferentes actores o tenedores o procesadores de información. El tercer reto es cómo nosotros garantizamos la privacidad de las personas. Si es verdad, tenemos ciudades inteligentes que van a tener, por ejemplo, a nivel gubernamental, una aplicación para poder hacer denuncias, trámites y demás, que pueden también incluso reportar nuestra ubicación. Un ciberatacante que vulnere estas redes pudiera utilizar este acceso para poder ubicar a personas específicas y poder tener, por ejemplo, chantajes, secuestros y demás. Y esto es algo que, como bien han mencionado, los CSIRTs, los NIS y los diferentes entes de monitoreo de la seguridad de las diferentes infraestructuras ayudan a detectar. Entonces, los grandes retos es tener la suficiente cobertura sobre nuestra infraestructura que está abierta a un ataque, poder haber implementado mecanismos para detectar cuando las comunicaciones entre esta infraestructura y nuestros centros de control están siendo interceptadas o manipuladas, y poder entonces detectar cuando hay vulneraciones a la red y poder mitigarlos de forma efectiva. Creo que estos son los retos más importantes para la protección y la privacidad de los datos de las personas que utilizan estas ciudades inteligentes y que dependen de esta infraestructura que está interconectada. Si tuvieras que mencionar un próximo desafío que el CERTUI tenga para trabajar, ¿cuál sería?
Bueno, el principal desafío, y ya lo hablamos, es la generación de profesionales en ciberseguridad. Ese es como el desafío principal, pero no voy a volver en eso porque creo que ya lo conversamos. Hay algunos desafíos que son importantes para nosotros y es la capacidad de de dar servicios rápidamente capaces de poder detectar amenazas emergentes. Ese es uno de los desafíos muy importantes porque las amenazas aparecen casi que de un momento a otro y nosotros tenemos que estar preparados para poder detectarlas y mitigarlas lo antes posible. Entonces, acelerar el proceso de despliegue es fundamental. Por otro lado, para optimizar el uso de recursos humanos, de recursos capacitados, la automatización de detección y de respuesta a incidentes es fundamental. Entonces, en esos dos aspectos nosotros estamos trabajando fuertemente. Acelerar el despliegue y poder automatizar la respuesta son dos aspectos que creo que nos van a dar un poco más como se dice en Uruguay, un poco más de aire para que los profesionales con los que contamos en Uruguay puedan dedicarse a tareas más complejas, digamos, eliminando todas las tareas que son automatizables. Creo que por ahí van los desafíos más grandes que tenemos en los próximos meses o en los próximos años. Perfecto. Cristian, ¿y cuáles consideras que son los desafíos a mediano y largo plazo en el desarrollo de nuevas tecnologías de ciberseguridad para las Smart Cities? Mira, como había mencionado antes, aquí es importante que las naciones, ¿cierto?, que están protegiendo una Smart City cuenten con un stack de herramientas de ciberseguridad que les permita tener distintas capacidades, ¿cierto?, desde lo que es prevenir hasta detectar, protegerse e incluso recuperarse frente a un potencial ciberataque. Eso por un lado. Pero también aquí no hay que dejar de considerar también la seguridad intrínseca de los dispositivos IoT, ¿cierto?, que conforman una Smart City. ¿Y a qué voy aquí? Hemos visto muchas veces que los dispositivos IoT generalmente son dispositivos chicos, les voy a llamar, y chicos en el sentido de que cumplen una función específica, generalmente consumiendo poca energía y con memoria incluso interna limitada. Y el problema que esto genera es que vemos que si en algún momento surge o se conoce alguna vulnerabilidad sobre estos activos, a veces ni siquiera está la capacidad de poder parcharlo o eliminar esa vulnerabilidad, lo cual los deja, y como estamos volviendo al comienzo de esta conversación, los deja disponibles para que un adversario pueda comprometerlos y tomar control de ellos. Y esto es algo que nosotros vemos día a día incrementalmente. Los adversarios, por medio de herramientas automatizadas, están escaneando todo el ciberespacio, ¿cierto?, para ver dispositivos conectados que estén vulnerables y de manera también automatizada los van comprometiendo y los van finalmente reclutando en lo que llamamos botnets, que son finalmente redes de miles de dispositivos conectados. Y cuando hablo de miles, un ejemplo que te puedo dar es una de las botnets más grandes que conocemos, que se llama Mirai, que cuenta con más de 300.000 dispositivos. Y estos son dispositivos, como menciono, que pueden ser de Smart City o de alguna otra organización, que son vulnerables, no se pueden parchar y son reclutados finalmente por adversarios. Y pueden utilizarlos para generar o orquestar un ataque contra otro objetivo, que puede ser otra nación o alguna organización. Así que es uno de los desafíos grandes que hay respecto a eso. Esto va forzando también a que las organizaciones tengan distintas estrategias. Si no puedes tú parchar un dispositivo específico, puedes recurrir a otros recursos, como son el concepto del parchado virtual, que es poner otros controles mitigatorios que tratan de prevenir o evitar de que estos adversarios, ¿cierto?, estos actores maliciosos, comprometan tus dispositivos IoT y los utilicen finalmente para fines criminales o otros fines que no son para los que fueron inicialmente establecidos. Ok. Javier, y como última pregunta, queremos saber qué mecanismos se pueden implementar para proteger la infraestructura IoT sobre la cual reposan las ciudades inteligentes. Sí, mira, rescatando mucho lo que dijo Cristian, hay soluciones de industria y mirando a la seguridad, a la ciberseguridad industrial, que permiten este parchado virtual o permiten también tener mecanismos para detectar intrusiones a estos dispositivos que no se pueden actualizar. El segundo mecanismo es poder implementar dispositivos con mayor capacidad. Como bien dijo Cristian, en años anteriores se tenían dispositivos con bajos recursos. Ahora, con el advenimiento de soluciones como Raspberry Pi y otras soluciones de mayor capacidad, se pueden implementar dispositivos que puedan ser actualizados en el tiempo y que tengan los mecanismos necesarios para protegerse, uno por un lado, y lo otro para saber cuando están recibiendo una actualización que es correcta y permitida. El otro tema o el otro mecanismo que se puede implementar es el tema de las automatizaciones, como bien dijo José.
a medida que nosotros tengamos controles automáticos y mecanismos de reacción automáticos a las vulnerabilidades y ataques, la superficie de ataque se reduce y las mitigaciones son automáticas, lo cual previene la afectación que pueda causar estos atacantes o ciberdelincuentes. Muchísimas gracias, Javier. Tremendo panel que nos acompañó el día de hoy. Ha sido increíble. Grandes líderes de 10 países de Latinoamérica. Nos vamos a una pausa y ya regresamos con más conferencias.